acerca de lo de la base del cráneo anterior y la relación con la nariz, qué es lo que debe de informar, qué es lo que le interesa al clínico, tanto al neurocirujano como al cirujano otorrinolaringólogo. ¿Sí? Entonces, de algunos de los conceptos que debemos de tener es que la base del cráneo anterior es el límite entre la fosa craneal anterior y las cavidades sinonasales. Y si lo pensamos realmente, el límite óseo es bastante estrecho, es bastante delgado, ¿sí? Y hay una vía de comunicación muy fácil para la región endocraneal hacia la nariz y viceversa, de la nariz hacia la región endocraneal. Además, las lesiones de la base del cráneo propiamente dichas puede estar afectada por lesiones sinonasales o bien endocraneales, ¿no? Ahora, una de las preguntas muy frecuentes es, oye, ¿cuál es mejor? ¿La tomografía computarizada o la resonancia? Y aquí en realidad es que, y en esta área en particular, esto se hace muy evidente, son complementarias. Una te da una información, la otra te da otra información, depende qué es lo que quieres saber, depende de la patología, puedes requerir una o requerir las dos, ¿sí? Entonces, actualmente la cirugía endoscópica nasal y la cirugía de base de cráneo permite la cirugía de mínima invasión, ¿sí? Para una amplia variedad de patologías. Entonces estamos hablando tratar de hacer cirugía de mínima invasión, ¿sí? Y dentro de esto, pues que si es congénito, que si traumático, que si neoplásico, que si inflamatorio. O sea, independientemente cuál sea el origen de la patología, la idea es tratar de invadir lo menos posible a nuestro paciente. La cirugía endoscópica utiliza las cavidades nasosinusales como corredores. Fíjense, esta palabra me gusta. Corredores quirúrgicos. Son como pasillos, como vías de abordaje, ¿sí? Entonces las fosas nasales funcionan pues como una carretera a través de la cual tenemos que entrar, y también las cavidades paranasales, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo está la carretera, si es que queremos utilizar la carretera para no tener accidentes. Es como tener un GPS y te dice vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, o ve hacia adelante, ve hacia atrás, un poco arriba, un poco abajo, aguas a la derecha, como si trajera uno al Waze todo el tiempo, ¿no? Y entonces te está diciendo, cuidado, cámara de semáforo reportada más adelante. O sea, aquí podría uno decir celdilla de Haller más adelante, celdilla de Onodi, o el X, sí, o sea, ese tipo de cosas donde es importante saber qué hay atrás de lo que tú estás viendo, porque finalmente por la vía endoscópica tú lo que ves de repente es una lámina ósea o una superficie mucosa y estás suponiendo que atrás de ella hay algo, pero no sabes qué es estar dentro de un cuarto y tienes una pared y no sabes qué hay del otro lado. Y en cambio la tomografía y la resonancia, de alguna forma los métodos de imagen te ayudan a saber qué hay atrás, justamente para evitar complicaciones, ¿no? Entonces que la carretera sea la adecuada, ¿sí? Y pues bueno, desde el punto de vista de imagen, esto es una de las muestras que podemos hacer, incluso navegación virtual, y podemos tener la vista de lo que podrían ser los corredores. Uno dice, no, pues por ahí, mira, por ahí derechito, entre el cornete y el septum, por ahí te vas, o por aquí, por allá, X. A final de cuentas son vías de abordaje, ¿no? Los corredores. Y para que podamos ser realmente útiles como radiólogos, tenemos que familiarizarnos con la anatomía de la zona, de preferencia con una anatomía detallada, ¿sí? Y con las variantes que son potencialmente peligrosas. Esto sería de alguna forma parte de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Potencialmente peligrosas. Esto es lo que debemos de decir. Aguas, vuelta peligrosa aquí adelante, ¿no? O hay un acantilado X, es como si fuéramos en la carretera. Tenemos que estar alertados pues para tratar de no tener accidentes durante la cirugía. Y por otro lado es proveer el diagnóstico apropiado, ¿sí? Y detallar la extensión para una adecuada planeación quirúrgica. Entonces, nuestros objetivos principales serían anatomía detallada, hablando de las áreas de riesgo, y por otro lado, proponer un diagnóstico diferencial, lógico, coherente, apropiado, pues para tratar de decirle al médico frente a qué tipo de patología está. Ahora, actualmente la cirugía endoscópica nasal y la cirugía de base de cráneo permiten cirugía de mínima invasión, como comentábamos, ¿no?
Las variantes anatómicas que debemos de ver, ¿sí? Podemos crear impedimentos para el acceso quirúrgico, ¿sí? Las variantes anatómicas, tú tienes, oye, ¿sabes qué? Esta variante anatómica no nos permite ingresar a tal área. Por ejemplo, una cosa tan lógica sería como si tú quieres hacer un abordaje transesfenoidal y tienes un seno esfenoidal conchal, pues no vas a poder llegar. Así de fácil, ¿sí? O sea, pues no hay forma de llegarle por ahí, entonces va a haber que buscar alguna otra vía, ¿no? Entonces, de alguna forma, encontrar variantes anatómicas que impidan llegar al sitio que tenemos como objetivo. Luego, otras nos pueden disminuir el campo de visión, ¿sí? Esto también es muy, muy importante. El cirujano está entrando y puede llegar a lugares que estén demasiado estrechos y que no le permita maniobrar en forma adecuada, ¿no? Y que no tenga un dominio de las estructuras que están alrededor. Se puede incrementar el riesgo de daño vascular o neural durante la cirugía, entonces hay que tener mucha atención con estructuras vasculares, neurales, zonas estrechas y áreas de anatomía peligrosa, ¿no? Ahora, el mejor detalle de las estructuras óseas y extensión de la tomografía computarizada, nos da un mejor detalle de las estructuras óseas y la extensión de la neumatización. Podemos tener la posibilidad de ver las imágenes así en tercera dimensión y en forma continua y con un manejo volumétrico, y nos da muchísimos recursos para poderlo hacer, ¿sí? Nos permite también ver si hay calcificaciones dentro del proceso, si lo que estamos enfrentando tiene remodelación o destrucción ósea, que son dos cosas muy diferentes, si nada más remodela o destruye, ¿no? Y por otro lado, una muy buena caracterización de las lesiones fibroóseas, que en la zona es relativamente común. La mejor resolución de los tejidos blandos es muy buena en la resonancia magnética, ¿sí? Y nos permite delimitar la extensión de las enfermedades. Por ejemplo, una de las indicaciones principales es justamente detalles como este. Tú tienes invasión hacia la órbita y puedes saber exactamente qué es lo que está pasando, si sí se extiende, si no, si están tomados los músculos. En este caso sería deseable tener una secuencia con supresión grasa, pero bueno, la imagen ni siquiera es el objetivo de la diapositiva. Y pues bueno, en la base del cráneo tenemos algunas, ¿cómo poderlo decir? Unas estructuras, o la base del cráneo más bien está formada por varios huesos. Uno de ellos, por ejemplo, aquí tendríamos, si lo dibujamos de esta forma, tendríamos la región que conforma el etmoides, sería el techo del etmoides, ¿no? Ahora, la parte del frontal que conforma la base del cráneo es una área amplia, ¿sí? que podríamos decir más o menos el frontal viene siendo una zona aproximadamente de este tipo, ¿sí? Y a partir de aquí vendría también lo que corresponde con el esfenoides, ¿sí? Tendríamos el ala menor, el ala mayor y el plano esfenoidal. Entonces todo esto que está más o menos por aquí correspondería con la zona del esfenoides. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos ver la base del cráneo anterior, vamos a estar en íntima relación con estructuras como es el techo o el piso, depende de si lo ves como neurocirujano o como otorrinolaringólogo, pero de alguna manera está conformado por el etmoides, el frontal y el esfenoides fundamentalmente, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a ver la desviación dentro de las variantes que son importantes que tengamos. Una de ellas que es muy común para el abordaje, si uno está pensando que quiero un corredor, quiero entrar por la fosa nasal izquierda y llegar hacia acá atrás, bueno, tienes que estar perfectamente consciente que el septum puede ser un obstáculo serio en el camino. Entonces, inicialmente hacer una septumplastía, alinear el septum para después poder tener una vía de abordaje adecuada, ¿no? Porque de repente el septum por sí mismo te puede evitar el acceso. Y por otro lado, lo que decíamos de que una estructura te puede reducir el abordaje, por ejemplo aquí que está neumatizado el vómer, aquí tenemos la desviación del septum. Si nosotros quisiéramos hacer un abordaje hacia la zona del receso esfenoetmoidal aquí en este sitio, ya de por sí la desviación septal dificulta llegar, y por otro lado la neumatización del vómer también estrecha
la vía de abordaje. Entonces son cosas que uno tiene que saber. El cirujano cuando va a abordar sabe que se va a enfrentar a esto y que de alguna manera o tener ya un plan de cómo va a solventar todo esto. ¿Sí? Algunas ocasiones la desviación es alta, a veces la desviación es baja, dependiendo, pero de alguna forma puede dificultar el abordaje. Ahora, de las variantes anatómicas del cornete medio tenemos las dos principales, ¿sí? Que una de ellas que es la concha bulosa, aquí lo tenemos con toda claridad, es muy fácil ver cuando se neumatiza la turbina, o también cuando tenemos el cornete con curvatura paradójica. Son nuestras dos variantes más comunes que las tenemos que saber identificar. Por otro lado, cuando queremos ver con detalle la zona del techo de la fosa nasal, vamos a hacer hincapié aquí. Saben que este color no fue muy favorable. Vamos a hacer hincapié en que tenemos la fobia etmoidal del frontal, se conoce aquí la tenemos, ¿sí? Y hay algunas estructuras muy finas, muy delgaditas, como es la lámina lateral del etmoides, que está aquí. Luego estaría la lámina cribosa, que está aquí. Todo esto como parte del etmoides. Está aquí la apófisis crista galli. Y junto a la crista galli tendríamos la zona de los bulbos olfatorios, que son estas que están aquí. ¿Sí? Entonces todas estas estructuras realmente importantes y por otro lado muy delgadas, algunas de ellas pueden ser áreas de comunicación potencial entre el techo de la fosa nasal y la región endocraneal, o viceversa, de la región endocraneal hacia el techo de la fosa nasal, en el eje que tú lo tengas, o dependiendo de la patología que estemos interesados en ver. Y entonces esta área es realmente importante que le pongamos mucho cuidado, y más cuando tenemos cirugía de la base del cráneo. Otra de las estructuras que es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, pero de cualquier manera es recordar que por aquí pasa la arteria etmoidal anterior. Y pues bueno, aquí es una correlación de los métodos de imagen, donde fíjense qué bien podemos ver con la TAC, lo que ya estábamos viendo con detalle en la zona del piso anterior. Si hacemos una cisternotomografía, incluso lo podemos ver también con mucho detalle. Aquí está nuevamente la región del bulbo olfatorio que estábamos comentando. Podemos ver aquí la apófisis crista galli, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo, que eso que estamos viendo ahí se ve perfectamente bien acá, aunque perdemos el detalle el detalle que nos da el hueso. De cualquier manera podemos ver el bulbo olfatorio y podemos estar viendo aquí también la zona de la apófisis crista galli, y pues lo único que tendríamos que imaginarnos es aquí la lámina lateral y hacer algunas de las celdillas, el septum, ¿sí? Entonces de alguna manera recuperaríamos las estructuras óseas que no estamos viendo con tanto detalle como se ven en la tomografía, pero finalmente la resonancia nos da un detalle anatómico también muy importante en la zona de la base. Y pues bueno, hablando de la clasificación de Querós, ¿sí? Recordar que la clasificación de Querós habla justamente de la profundidad de esta área de la fosa olfatoria, y que de alguna manera lo tomamos en relación a la profundidad de la apófisis crista galli, ¿sí? Respecto también a la lámina cribosa y a la altura de esta zona, ¿sí? Entonces nosotros hacemos nuestra medición de aquí a aquí, y entonces sabemos qué clasificación de Querós es, recordando que de 1 a 3 es Querós 1, de 3 más de 3, menos de 7 o hasta 7 es 2, y más de 7 es 3. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Me encanta también recordar cuando veo estas imágenes que el detalle anatómico es, ¿sí? O por ejemplo de esta. Fíjense, si queremos entender esta imagen, lo que tenemos que saber es que este corte está aquí. Lo que estamos viendo en esta área es el techo de la fosa nasal de un lado, el techo de la fosa nasal del otro, y en la parte central estamos viendo el septum. ¿Sí? El septum está aquí y están las dos fosas nasales. Y por otro lado, si queremos entender qué es lo que se está viendo aquí, que se ve diferente que acá, pues entonces tenemos que hacer un corte en este sitio. Y entonces se explica que vemos órbita, etmoides, etmoides. Luego vemos región endocraneal hacia la zona del bulbo olfatorio, que es este. Luego crista galli, que estaría aquí. Otra vez bulbo olfatorio en el otro lado, etmoides y órbita, ¿no? Entonces
Es solamente para entender cómo está la anatomía de la zona en un corte respecto al otro. Entonces, muy interesante saber que aquí tenemos órbita, etmoides, región endocraneal en un solo corte. Entonces, hablando de la región del piso anterior. Y pues bueno, el ducto orbitocraneal ya lo comentábamos, es justamente, su nombre lo dice, ¿no? Es orbitocraneal. Entonces comunica la zona de la órbita con el cráneo y por aquí es. ¿Qué importancia tiene? Pues por ahí pasa la arteria etmoidal anterior. Anatomía muy importante para el cirujano. Nuevamente aquí tenemos la zona de bulbo olfatorio y tendríamos aquí la zona de la apófisis cristagali, perdón, la lámina cribosa y aquí la cristagali. Y en el axial, de hecho de repente no le ponemos mucha atención, pero este es el trayecto que habitualmente tiene el ducto orbitocraneal, un poquito de atrás adelante en relación de la órbita hacia la región endocraneal. Es más o menos ese es el trayecto. Otra de las cosas con las que debe estar familiarizado el cirujano endoscopista que va a entrar en el área son las lamelas. Las lamelas pues son, de alguna forma son láminas, ¿no? Va a ir entrando y se va a ir enfrentando a una, a otra, a otra, a otra, y tenemos que ir entendiendo cuáles son. Tenemos identificadas 5 lamelas. La primera de ellas es el proceso uncinado. El proceso uncinado en la imagen sagital está en esa zona. Guarda íntima relación con con el ager nasi, ¿sí? y ayuda para delimitar, por un lado, el receso frontal y también la región infundibular. Ahora, ¿cuál es la siguiente lamela que tenemos que tener en cuenta? Es esta que está aquí, ¿sí? Esa es la bula etmoidal. Es la segunda. Y luego la tercera, tendríamos que irnos hacia la lámina del cornete medio, la lamela fundamental. Ahí la tenemos. Luego la cuarta, ¿cuál sería? Es la lamela del cornete superior. Y la quinta la tienen descrita cuando existe el cornete supremo, la configura el cornete supremo, pero cuando no hay, como la mayoría de los casos, entonces la quinta funciona la pared anterior del seno esfenoidal. Entonces ahí tenemos las 5 lamelas. ¿Sí? Y esto toma más relevancia cuando nosotros imaginamos que el cirujano quiere hacer un abordaje transnasal, por ejemplo, para llegar aquí, dice uno, bueno, pues, ¿cuáles son las cosas a las que me tengo que enfrentar para llegar? ¿Sí? Entonces, tenemos las lamelas y de alguna forma reconocer la anatomía detallada de la zona. Me gusta explicar esto, para mí en lo particular me costó mucho trabajo entenderlo cuando lo leía y en realidad no está tan complicado. Es cómo saber si estamos en el etmoides anterior o en el etmoides posterior cuando no tenemos la imagen volumétrica, cuando estamos viendo imágenes estáticas o de alguna forma. Y es muy sencillo entender cuando nosotros vemos que la lámina fundamental tiene su porción vertical, tiene su porción horizontal, ¿sí? Y compartimentaliza el drenaje, ya sea del frontal, ager nasi, celdillas etmoidales anteriores, que drenan hacia la zona del meato medio. Entonces tendríamos que el drenaje de todas estas estructuras se va a través del meato medio para llegar finalmente hacia la zona de la rinofaringe. Así es como es funcionalmente normal. Pero si se fijan en el seno esfenoidal y el área del etmoides posterior están acá atrás y no podrían drenar hacia el meato medio porque la misma lámina fundamental del cornete medio no se los permite, y sabemos que de forma natural también el etmoides posterior y el seno esfenoidal drenan al meato superior y desde aquí van hacia atrás. Entonces son podemos decir dos vías de drenaje que están independizadas por la presencia de la lámina fundamental o la lámina del cornete medio. Si tenemos la carretera superior, podríamos decir la de cuota y la libre, ¿no? Entonces son dos carreteras diferentes. Ahora, ¿cómo reconozco esto en las imágenes estáticas en el axial? En el coronal. En el coronal, para conservar el mismo color, podríamos tener entonces, esta es la porción vertical, aquí me fui un poquito, pero sería la porción vertical del cornete, y acá tenemos la porción horizontal.
Y es lógico, si nos vamos con los mismos colores, yo tengo el etmoides anterior en verde, estas de ninguna manera pueden drenar al meato inferior. ¿Por qué? Pues porque no se los permite el cornete. Tienen que drenar obligadamente hacia la zona del meato medio y desde aquí tener su vía de drenaje. ¿Sí? Y cuando estamos en el etmoides posterior, como sería esto que está acá atrás, ¿sí? La vía de drenaje obligada es al meato superior y de aquí hacia la rinofaringe, movido obviamente por los cilios del epitelio respiratorio. ¿Sí? Entonces, fíjense que la diferencia entre el etmoides posterior y el etmoides anterior en los cortes coronales no es nada más que uno diga, aquí como que ya estamos atrás, esto es posterior, esto no. Lo que te da la clave para saber es dónde está la lámina fundamental. De forma que incluso en algunos cortes podemos tener etmoides anterior y etmoides posterior en un solo corte que drenan en sitios independientes. Uno sí puede drenar al meato medio y el otro no puede drenar más que hacia la región del meato superior. ¿Sí queda claro eso, no? Entonces este es un concepto interesante de lo que es la lámina fundamental en la división del drenaje de las cavidades. Ahora, hay otros factores que tenemos que tener muy en cuenta, fundamentalmente cuando queremos hacer el abordaje hacia la zona del frontal. ¿Sí? La cirugía del seno frontal por vía endoscópica no es nada fácil. El abordaje es por aquí y luego hay que hacer con un endoscopio con angulación o con su espejo de 30 y no sé cuántos grados hacen los cirujanos endoscopistas. Entonces la idea es que tienes que entrar por aquí para luego abordar para acá. ¿Sí? Entonces tienen que saber cómo está la anatomía. Esta es una cirugía como si estuvieras manejando tu automóvil con el espejo retrovisor. Vas manejando en reversa con el retrovisor. ¿Sí? Esta es una cirugía, el endoscopio va hacia adelante, pero operan hacia atrás con espejo. ¿Sí? Es complicado, o sea, esto requiere todavía un entrenamiento más en serio por parte del cirujano endoscopista, pero también requiere por parte de nosotros que le demos un panorama claro acerca de cómo está la carretera, ¿no? Entonces, hablando de las celdillas de Kuhn, lo primero que tenemos que reconocer, ¿sí?, es la celdilla de Aguernassi. Aquí está. Tenemos dos puntos fundamentales, la celdilla de Aguernassi y el BIC. El BIC, que es este marcador anatómico que está formado por hueso y que nos indica dónde está el ostium de drenaje del seno frontal. ¿Sí? Luego, abajo, el Aguernassi son las celdillas etmoidales anteriores que se proyectan por delante del receso frontal y del infundíbulo etmoidal. ¿Sí? Entonces están por delante, de forma que si yo tuviera un Aguernassi muy prominente, aquí suponiendo que ¿sí?, pues estrecha el drenaje y ya no puede entrar el cirujano hacia el seno frontal. Entonces la cirugía requeriría que al entrar eliminen esta celdilla para poder abrir la carretera y poder llegar a la región del receso frontal. Entonces tenemos que ponerle atención a todo lo que está alrededor de esta estructura. Está el seno frontal y luego vemos el receso frontal y el infundíbulo. Todas las estructuras que puedan reducir o complicar la anatomía de esa área las tenemos que decir. Y entonces es de ahí la importancia de las celdillas de Kuhn. Está el Aguernassi. ¿Cuáles son? Vamos a pintar el Aguernassi en amarillo también en este. Y las celdillas de Kuhn son estas pequeñas celdillas. Si tenemos una sola o dos incluso, pero que están por debajo, una sola es una Kuhn 1, dos, pero por abajo del BIC es Kuhn 2. Si tenemos una celdilla de Aguernassi aquí está el BIC, pero la celdilla de Kuhn se proyecta por arriba del BIC, esto ya es un Kuhn 3. ¿Sí? Así de sencillo, con que se proyecte por arribita. Y si tenemos que se proyecta francamente dentro del seno frontal o celdillas etmoidales dentro del frontal, estas corresponden a un Kuhn 4. ¿Sí? Entonces, creo que ya después de lo que dijimos, tratar de hacer hincapié en la importancia de estas celdillas, pues
pues está de más. Es justamente para poder hacer el abordaje quirúrgico y el cirujano saber a qué se va a enfrentar, si necesita ampliar el receso, si no, y todas esas cosas que serían lógicas del hallazgo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que no solo, vamos a suponer que aquí está el Ager nazi. No solamente lo que está por arriba, también lo que está de este lado nos puede afectar. ¿Sí? Que si la bula etmoidal es muy prominente, o que si tenemos una celdilla suprabular, o si tenemos una celdilla bular frontal. Todo eso puede llegar a ocasionar también disminución de la zona del receso, y el cirujano lo debe de saber. Muy bien, entonces fíjense cómo está aquí la celdilla suprabular. No tiene mayor chiste. Aquí estamos nuevamente, tenemos nuestra celdilla de Ager nazi. Aquí están las Kuhn, ahí la tenemos. Nuestro drenaje vendría por aquí. Y aquí tenemos la bula etmoidal. ¿Sí? Vamos a poner la celdilla etmoidal anterior más grande, anterior-inferior. Y podríamos tener, la voy a poner en rojo nada más para hacer hincapié, una celdilla que está por arriba de la bula. ¿Cómo se llama si está arriba de la bula? Suprabular, no tiene mayor chiste. Entonces, ese sería el asunto con la suprabular. ¿Sí? Y por otro lado, la celdilla bular frontal, aquí está, bular frontal, pues es que está por arriba de la bula, pero se extiende hacia el seno frontal. Entonces, nuevamente aquí, de hecho, afortunadamente no tenemos Ager nazi aquí que disminuya más. Ay, caray, perdón. ¿Sí? Pero aquí tenemos la parte de la bula etmoidal. Aquí está lo que sería fundamentalmente la región de la bula. Y tenemos una celdilla que forma parte de la bula, o podríamos decir suprabular, pero es que se extiende por arriba y hacia adelante de la zona donde está el BIC. Eso es la condición para que nosotros podamos decir que es una celdilla bular frontal. ¿Sí? Espero estarme dando a entender bien. Y bueno, pues por otro lado tenemos celdilla supraorbitaria, que no la debemos de confundir. Esta es una celdilla del etmoides que se va hacia la región supraorbitaria. Miren, aquí está. De hecho, en algunos de los casos aquí la tenemos, miren, ¿sí? Y aquí la tenemos. Esta es una celdilla supraorbitaria como tal, ¿sí? Que hay que aprender a reconocer y a diferenciar de lo que es la celdilla bular frontal, que la acabamos de revisar ahorita. Y pues bueno, dentro de los detalles anatómicos que siempre hay que tener en cuenta y reportarle al cirujano cuando lo encontramos, son áreas como estas, ¿no? Tenemos aquí la lámina papirácea en los dos lados y nos damos cuenta que aquí hay una zona de hundimiento, ¿sí? Esto que está aquí está hundido, y bueno, pues entonces hablamos de fracturas de la lámina papirácea, y si el cirujano pensaba hacer un corredor e ingresar de alguna forma hacia acá, tiene que estar atento, porque si no, entonces se va a meter a la órbita. Son detalles muy importantes en relación a esto. Igual aquí, hay algunas veces es muy acentuado, en otras ocasiones no es tan acentuado como aquí, pero de todas maneras es importante y hay que aprender a reconocer si existe o no atrapamiento del músculo recto interno de la órbita, o en el caso de que esto estuviera fracturado hacia abajo, pues bueno, ustedes lo saben, aquí el recto inferior, etcétera. Pero bueno, ahorita de lo que estamos hablando es fundamentalmente de las estructuras en esta área. La celdilla de Onodi, un capítulo muy interesante de la anatomía, es una celdilla etmoidal posterior que se extiende por arriba y lateral al seno esfenoidal. Entonces, no siempre lo que vemos atrás, como se antojaría aquí, dicen, pues mira, el seno esfenoidal tiene un septo. No. Normalmente cuando uno ve que el seno esfenoidal tiene una imagen que sugiere un doble piso, si se fijan, aquí está la cavidad derecha del seno esfenoidal y tiene una imagen que parece doble piso, al contrario de lo que está aquí, ¿sí? Entonces dicen, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa en realidad es que la parte de abajo es seno esfenoidal y la de arriba es una celdilla de Onodi. ¿Cómo sé eso? Fíjense, en el corte axial, en la parte baja, si nosotros estamos haciendo un corte a esta altura, en el axial se traduce de esta forma: la pared anterior está respetada, aquí está el septo entre las dos cavidades del seno esfenoidal, aquí hay un septo incompleto atrás también, pero el límite anterior, ustedes lo pueden ver con toda claridad bien definido.
Si hacemos un corte más arriba, como sería a este nivel, ¿sí? Aquí habíamos pintado esto en verde, déjenlo pinto en verde, ¿sí? Para que haga unidad una imagen con la otra. Ahora, si vamos al corte que está un poco más arriba, ¿sí? Vamos a correlacionar esta con esta, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este que está aquí es una celdilla de Onodi, ¿sí? De hecho, en los dos lados tiene un poquito de celdilla de Onodi. Esta que está aquí es un poco más lateral y es esta que están viendo acá, pero el seno esfenoidal permanece en esa área. Este sería parte del seno esfenoidal y esta que está acá es una celdilla de Onodi que se está extendiendo por arriba. En la imagen sagital es muy fácil de ver cuando reconocemos que la celdilla se está extendiendo hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso que estamos viendo ahí, hablando de Onodi, sería esta. Y el seno esfenoidal, de repente uno pensaría, oye, así de chiquito, no, lo que pasa, recuerden que el septo en el seno esfenoidal de repente es oblicuo y puede hacer parecer que son dos cavidades, pero no, es uno solo. Y vean qué bien se puede ver cuando está bien delimitada la pared anterior y no hay celdilla de Onodi, el seno esfenoidal completo, que eso es como uno lo quisiera ver todas las veces. Pero si ves la extensión hacia atrás, entonces es una celdilla de Onodi. Vean esta qué bonita. Nuevamente, imagen de doble piso aquí, imagen de doble piso acá. Estamos en la parte alta y es claramente una celdilla etmoidal posterior que se va hacia atrás, y esta es la otra celdilla etmoidal posterior que se va hacia atrás. Y vean cómo se va por arriba y en forma lateral al seno esfenoidal. Y van a decir, bueno, ¿y a mí qué carambas me importa que tenga una celdilla de Onodi atrás? No, sí tiene mucha importancia, porque la celdilla de Onodi, su verdadera importancia es que se relaciona con el trayecto del nervio óptico. El cirujano sabe que está en el etmoides, y si no está alertado que hay una celdilla de Onodi, puede en forma involuntaria dañar el nervio óptico a este nivel y entonces ocasionar una ceguera por parte del paciente, ¿sí? Entonces el cirujano debe de saber que hay una celdilla de Onodi y que hay un daño potencial, y de hecho recordar que la celdilla de Onodi muchas veces neumatiza la clinoides anterior. Voy a quitar eso para que lo puedan ver. Ahí está, ¿sí? Entonces esta es la verdadera importancia de una Onodi. Ok, por otro lado, hay que también reconocer los tipos de seno esfenoidal que podemos encontrar. Por ejemplo, un conchal, que es francamente una cavidad pequeñita, como la que estamos viendo aquí, ¿sí? O podemos tener un precelar, está fundamentalmente por delante. Miren, aprovechando, pues aquí tenemos otra Onodi, ¿verdad? Y podemos tener un celar incompleto, que es como que le da la vuelta, o un celar completo. De hecho, fíjense cómo incluso en caso particular está neumatizando el dorso de la silla, incluso parte de las clinoides posteriores. Entonces, son diferentes tipos de seno esfenoidal que, cuando sabemos que el paciente va a ser sometido a una cirugía transesfenoidal, pues es muy importante decirle al cirujano qué tipo de seno esfenoidal tiene. Ya lo habíamos comentado hace rato, pero ahora es más importante todavía comentarlo, que estamos en la región posterior. Es justamente que si está neumatizado el vómer, fíjense cómo el seno esfenoidal puede extender su neumatización hacia la raíz del vómer, aquí atrás. Ahí está, ¿sí? Y esto, hablando de los términos que originalmente decíamos, esto puede estrechar o disminuir el campo de visión del cirujano cuando quiere hacer el abordaje hacia el seno esfenoidal. También hay que avisarlo. Y ya prácticamente para terminar, otra de las cosas que es muy importante que reconozcamos en este tipo de anatomía detallada para la base del cráneo, como un previo de la cirugía endoscópica, también tenemos que hablar de los septos. Los septos incompletos pueden ir dirigidos hacia el trayecto de la carótida. Entonces, aguas con los septos del seno esfenoidal, que muchas veces guardan relación con la carótida y pueden guardar relación con el vidiano. Otra de ellas, el seno
esfenoidal puede extender su neumatización hacia las clinoides, así como las celdillas de Onodi que acabamos de comentar. También el seno esfenoidal por sí mismo puede extender su neumatización hacia las clinoides. Aquí se ve con toda claridad, ¿sí? Entonces vemos cómo el seno esfenoidal extiende su neumatización, ¿sí? Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, las carótidas, ya comentábamos, las carótidas se pueden proyectar dentro del seno esfenoidal. Y por último, hay que aprender a reconocer también el trayecto del nervio vidiano. El nervio vidiano va en la parte baja. ¿Se fijan? Aquí en la zona. Puede ir incluso en muchas ocasiones adyacente a un pequeño septo. Podría venir por aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo reconozco el vidiano? Pues hay que ver dónde está el trayecto de la carótida, y normalmente por ahí nos sirve como relación para identificar por dónde sale el vidiano. ¿Sí? Entonces, vidiano, redondo mayor, carótidas, clinoides, todo esto como datos que son muy importantes para revisar cuando vamos a hacer un abordaje del seno esfenoidal. Y pues bueno, como conclusión, ya solamente recordar que la imagen funciona como el mapa, y como mapa tenemos que ser muy detallados, como si fuéramos el GPS del cirujano, ¿sí? Tenemos que ser detallados en la anatomía del receso frontal, en el Agernasi, en celdillas esmoidales anteriores, en posteriores, lámina cribosa, lámina lateral, piso anterior, la clasificación de Queros, qué tipo de seno esfenoidal, si tenemos riesgo o no con la carótida, con el vidiano. Tenemos que saber si están neumatizadas o no las clinoides, si hay celdilla de Onodi, si no hay celdilla de Onodi, etc. O sea, hay una serie de estructuras anatómicas que la obligación del radiólogo es informarle al clínico cómo está el mapa, para que entonces pueda finalmente tener un abordaje seguro y una cirugía exitosa. Pues listo.